Saludamos a la licenciada Janine Cruz, asambleísta por Creo. Licenciada Cruz, muy buenos días. Quisiéramos conocer mayores detalles sobre cómo se está ventilando en la Asamblea el debate sobre las reformas a la ley de comunicación, reformas que muchos periodistas, medios de comunicación y asociaciones y gremios pensaban que debía ser derogada, debía echarse al tacho de basura. Se ha señalado por parte de muchos actores de la comunicación en el país. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno decidió tramitar una modificación a esta ley que se la construyó en el gobierno correísta. Le saludamos y le escuchamos en la ciudad de Cuenca. Buenos días, como siempre es un gusto poder comunicarme con ustedes. Un abrazo a todos nuestros ciudadanos cuencanos. Efectivamente, dentro de la Comisión de Derechos Colectivos ya estamos avanzando, de hecho, finiquitando ya algunas observaciones que tenemos pendientes para presentar el primer informe. El día de ayer, hasta las 7 de la noche, estuvimos debatiendo todo el articulado. Nos falta solamente analizar el tema de las transitorias y de algunas cuestiones de manera general, pero lo que sí se les puede comentar es que es un proyecto de ley que no tiene ninguna sanción punitiva, se elimina la Supercom, no hay un linchamiento mediático, no hay la censura previa, y lo interesante de esto es que el Consejo de Regulación, de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación tiene nuevos integrantes, es decir, la mayoría no radica en el Ejecutivo, hay un representante del Ejecutivo, por supuesto, quien lo presidirá, y contará con voto dirimente, un representante de la Función de Transparencia y Control Social, de los gobiernos autónomos descentralizados, un representante de las universidades, que me parece que es indispensable que la academia esté presente. También es importante señalar que está un representante de las nacionalidades afroecuatorianas, también del pueblo montubio, y sobre todo hay que hacer énfasis en que es importante también tener la presencia con voz, en este caso, de los gremios de los trabajadores, de los delegados de los medios de comunicación privados, públicos, comunitarios, asimismo algún representante de alguna fundación que sea calificada por la Codicom, y también un integrante de parte del cultural y de formación audiovisual. Corregir una ley, licenciada Cruz, que fue concebida para regular a quienes eran considerados como los peores enemigos del gobierno, debe ser una tarea difícil para llevarla a convertirse en un instrumento que fomente el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, antes que a la censura y a las restricciones a los medios de comunicación. Por supuesto, nosotros tenemos que aprender de los errores del pasado, y en el pasado se presentó un proyecto de ley de comunicación para censurar, para perseguir a los medios privados, para obligarles a tener contenidos dentro de su programación, y el tema, por ejemplo, el linchamiento mediático fue una de las herramientas justamente para persecución. En este caso nosotros hemos visto la necesidad de democratizar los espacios para que vayan los conocedores del tema de comunicación y se pueda reglamentar con todas estas importantes observaciones. El Codicom tiene una de las principales metas y objetivos, que es presentar un reglamento sin lesionar el derecho a la comunicación, el acceso a la información, y mucho menos en tratar de presionar a los medios de comunicación. Por ejemplo, uno de los artículos que ayer nosotros habíamos abordado es el artículo 96, en donde en el pasado la ley actual obliga a los medios de comunicación, en este caso, poder tener claramente en su página web los contratos que tienen con ciertas publicidades, con algunas empresas privadas que señalen y detallen cuál es el presupuesto del medio de comunicación. Eso no se puede dar porque nosotros sabemos que en el pasado, por ejemplo, esta propuesta obedecía a tratar de evaluar el medio privado con quién tenía contacto. Entonces yo creo que en este sentido nosotros estamos rompiendo este esquema persecutorio. Los medios privados tendrán su espacio, tendrán su responsabilidad y sobre todo un autocontrol, autorregulación, que ha sido parte indispensable
del manejo responsable, obviamente, de los medios de comunicación. Uno de los organismos más criticados y que cumplió la más criticada labor fue la Superintendencia de Comunicación, que tuvo un origen justamente en la acción de un exalcalde de Loja de ingrata recordación. ¿Qué está pasando con la Supercom? La voluntad política del presidente de la República en declaraciones cuando se planteó reformas a esta ley y este nuevo proyecto estatuía la desaparición de la Supercom. ¿Va la discusión en la Asamblea en ese camino? Claro, la eliminación de la Supercom ya es un hecho. Hay que señalar que ciertas atribuciones de la Supercom se trasladan a la Cordicom. Por ejemplo, el regular la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de la prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios, temas que nosotros en la práctica periodística sabemos que es atentatoria contra los derechos humanos. Lo que hay que señalar es que no se le dan atribuciones para sancionar al Cordicom, que es algo positivo. Así que en ese sentido tengan toda la seguridad que este proyecto de ley apunta justamente a eso, a permitir la autorregulación de los medios de comunicación sin sanciones, pero el reglamento tiene que ir acorde, obviamente, a las exigencias de todos los sectores. Es por eso que esta Cordicom, los integrantes hoy también están presentes con voz, los medios públicos, los medios privados, los medios comunitarios. Lamentablemente ellos no pueden tener votos porque la Constitución lo prohíbe. Sin embargo, es indispensable escuchar a todos los sectores para que en el camino se pueda reglamentar sin afectar a ninguno de los miembros, ¿no? Ahora, una de las preocupaciones que quedó latente es de que lo que se intentaba era trasladar las funciones de la Supercom a la Cordicom y a la Defensoría del Pueblo, funciones controladoras y sancionadoras. ¿Cómo va a quedar este tema? No, yo creo que fue una mala interpretación por parte de ciertos asambleístas para tratar de confundir. Aquí lo que nosotros habíamos señalado es en el tema de poder defender los derechos de los ciudadanos en el caso de que exista alguna mala interpretación o mal dato emitido por un medio de comunicación, el tema de la réplica y rectificación, que por ejemplo, si recordamos, nos asusta en el pasado cómo se imponía un espacio a un medio de comunicación para que cierto funcionario vaya a justificar sus errores. No, esta vez la réplica o rectificación tiene que ir por varias vías. La primera, si el medio de comunicación tiene obviamente la posibilidad de rectificar, lo tiene que realizar mediante una petición. Si el ciudadano común y corriente presenta una solicitud al medio de comunicación, se puede dar la rectificación. En el caso de que el medio de comunicación se mantenga y no se quiera permitir la rectificación, el ciudadano puede utilizar la justicia ordinaria, como se hacía en el pasado. El juez determinará mediante la acción de protección con todos los análisis si es conveniente o no la rectificación. Y en el caso de que el ciudadano quiera asistir a ser patrocinado por la Defensoría del Pueblo, lo puede realizar. Es decir, hay 3 mecanismos en donde no se lesiona ni se obliga, obviamente, a las entidades a exigir al medio de comunicación que abra los micrófonos o las pantallas. Creo que en el pasado el tema de la rectificación sirvió para tratar de lavarse las manos los errores del gobierno. En este caso nosotros respetamos la posición de los medios de comunicación, pero quien determina es la justicia ordinaria esta clase pues obviamente de situaciones. La Defensoría del Pueblo cumple con lo que manda la Constitución del acceso a la información y el velar por los derechos generales de los ciudadanos. No es que es obligatorio que tengan que pasar una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que se pueda exigir al medio de comunicación. ¿Cómo se concibe en este nuevo proyecto el tema de la censura previa, que llegó a niveles realmente escandalosos en el anterior gobierno, licenciada Cruz? A ver, se elimina la censura previa, pero hay una inquietud mía dentro del análisis y el debate que se ha realizado en el tema de la conformación de este nuevo proyecto. En lo personal, en el artículo 10 aún existen las normas deontológicas dentro del proyecto que se va a presentar. Dentro de los integrantes fuimos 2 asambleístas que votamos en contra, que fue el coronel César Carrión y mi persona. En ese sentido, no considero que, por ejemplo, las normas deontológicas sean necesarias, porque eso se tiene que dejar al medio de comunicación. Quizás esto pueda servir un poco para censurar la participación o las investigaciones del medio de comunicación o del periodista. Sin embargo, la postura, por ejemplo, de ciertos legisladores es que no hay sanción
pero el tema de las normas deontológicas es como para recordarles cuál es el quehacer periodístico, que yo no comparto. En el otro articulado que me parece que sí se debería exigir el debate, porque el propio relator de libertad de expresión, Edison Lanza, cuando llegó a la comisión, señaló que no se puede prohibir a los medios de comunicación y a los periodistas el acceso en temas judiciales. ¿Por qué? Porque él señalaba que casos tan emblemáticos y de interés general, si tiene documentación el periodista, tiene que hacerla pública. Él ponía el caso de, por ejemplo, en Brasil, como el juez que trató el tema de Odebrecht tuvo que filtrar la documentación a los medios de comunicación, a la prensa, para que continúe también las investigaciones. Es decir, aquí no se puede judicializar o perseguir a un periodista si es que el día de mañana publica una información relevante. Por lo tanto, el relator recomendó que los temas judiciales de interés general, que se los deje obviamente continuar las investigaciones con la justicia, con la fiscalía. Sin embargo, eso no podría limitar el acceso de esta información reservada a cualquier periodista. Dentro de esto, nosotros sí estamos aún criticando que la comisión se pueda prohibir el acceso a documentación en temas judiciales, ¿no? Que es un tema relevante, y un caso particular se lo puso en nuestro país, el tema de Gabela. Tranquilamente pudo haber avanzado, sí podrían acceder a información relevante. Entonces yo creo que de alguna manera este articulado sí puede prohibir o puede censurar un poco la participación periodística. Hay una inveterada costumbre en los sectores públicos, licenciada Cruz, que se lo practica en gobiernos seccionales, se lo practica a nivel nacional. Esto es la exigencia por parte de funcionarios públicos. Estamos hablando de que se les entregue una lista de preguntas. Usualmente esta imposición lo hacen los denominados relacionadores públicos, a veces los mismos personajes que vienen de la mano con condicionamientos de no nos toquen este tema, tratándose justamente de temas de interés público. En temas privados no podemos decir nada, es dentro de su libre albedrío. Pero ¿qué opina usted sobre esta situación que no deja de constituir también una restricción para el trabajo de los periodistas? Bueno, primero mi punto de vista, que un funcionario público trate de alguna manera de direccionar o acceder a las preguntas, está dejando en evidencia primero su poca capacidad para responderle al Ecuador entero sobre su responsabilidad en el sector público, y segundo, es porque esos temas son obviamente polémicos y algo tienen que esconder. Y tercero, me parece que los periodistas no tienen que acceder a esas comodidades de los funcionarios. Son funcionarios públicos, por lo tanto, están expuestos al escrutinio público, a ser cuestionados, que me parece que es fundamental. Porque a la larga, nosotros, los ciudadanos, estamos apoyando económicamente para pagarles un salario. Y él tiene que responder de acuerdo a las exigencias. El tema público tiene que mantener la tolerancia del caso, y los comunicadores tienen toda la garantía para cuestionar al funcionario en mención. Bien, me parece un punto de vista valioso, pero como está quedando esto dentro de las regulaciones, pues efectivamente muchos funcionarios públicos condicionan su entrevista, si no, simplemente no la dan, y nos quedamos como medios de comunicación y en consecuencia el público, las audiencias, sin la posibilidad de escuchar a los funcionarios. De la reglamentación del público, antes se lo realizaba mediante Sí, licenciada Cruz, tenemos un problema en la señal, no sé si se alejó usted de su dispositivo. ¿Hola? Sí, no le estábamos escuchando bien, no sé si nos repite lo que nos decía. No, yo señalaba que antes esta reglamentación obedecía para defender a ciertos aliados del gobierno. En este caso no se puede condicionar al medio de comunicación que dé las preguntas, no, para nada. Esta vez se va a respetar el trabajo periodístico y el funcionario tendrá que responder y poder ser tolerante con las cuestiones antes mencionadas, ¿no? Yo considero que un funcionario público tiene que en este caso dar la garantía de primero de credibilidad y de que se está manejando bien su desempeño en el sector público. Por ejemplo, dentro del debate, un asambleísta señalaba que en vez del linchamiento mediático se pueda reemplazar con la palabra de la real malicia. Mire usted, la real malicia, ¿qué representa? Representa en derecho internacional justamente el poder cuidar al funcionario público en el caso de que la prensa cuestione y al final el funcionario tenga la garantía de pedir una indemnización económica. Esto viene por parte del sector correísta.
En este caso nosotros debatimos y analizamos de que no se puede premiar ni tener ninguna benevolencia con el funcionario en ese sentido. Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, más aún los funcionarios que tienen que ser expuestos mediáticamente tendrán que responder, y en el caso obviamente que se sientan aludidos o piensen que el medio de comunicación sea abusivo con su trabajo, tendrá que presentar una acción de protección y el juez determinará si es obviamente interesante pedir la rectificación o poder pedir las disculpas del caso, ¿no? Pero esto ya no se puede catalogar como una ley que obligaba al funcionario a cuidarlo o a protegerlo. Esta vez la ley de comunicación da la garantía para que el periodista pueda cuestionar de manera determinante a cualquier funcionario público. De las múltiples aristas que tiene esta ley, toquemos la última en este diálogo, licenciada Cruz, sin desconocer de ninguna manera la importancia que tienen los medios de comunicación, el de fomentar los valores, los talentos nacionales. En Ecuador se impuso a través de una ley, de la denominada 1 por 1, la intervención más grosera a contenidos en los medios de comunicación, desgraciadamente en perjuicio de las audiencias, en un mundo globalizado, interconectado, en el cual no se entiende este tipo de cosas. La Cordicom, instituto al cual se le pretende fortalecer en forma absolutamente inconsulta, destruyó además con un reglamento la excepción que se había generado en la propia ley de comunicación a medios temáticos o especializados. ¿Cuál es el tratamiento que están dando a este tema? A ver, primero, ahora los contenidos no son obligatorios. De hecho, nosotros hemos recogido las propuestas que vienen justamente de los productores musicales y muchos de ellos habían señalado que el 1 por 1 no les había permitido avanzar en poder posesionarse en el mercado como tal, ¿no? Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que ese articulado se lo deja por esta sin obligar al medio de comunicación a poder obligarse en su parrilla programática, obligar al 1 por 1. Sin embargo, por ejemplo, en el artículo 103 de difusión de los contenidos musicales, se señala que, por ejemplo, en los casos de las estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá respetar al menos del 10 al 20%. En el pasado se obligaba a que sea el 50%, es decir, hoy se da la posibilidad de que sea al menos el 10%. No se establece un porcentaje obligatorio. Esto es de acuerdo, obviamente, a la línea del programa musical, pero sobre todo respetando la parrilla programática del medio de comunicación. Creo que el hecho de fomentar el talento nacional no es obligando a poner música, sino dejando justamente que el medio de comunicación busque la mejor estrategia comunicacional para llegar a la audiencia. Y en este caso, los productores musicales tienen claro que hay que incentivar el talento, pero no es obligando en este caso a los medios de comunicación. Creo que la propuesta que hemos recogido nace justamente de los propios artistas. Por ejemplo, alguien nos comentaba que él tenía que ir al medio de comunicación a pedir que no se siga repitiendo su canción, porque en ese sentido de obligar a que sea música nacional exponía mucho y quemaba su contenido. Entonces, esos errores que se dieron en el anterior gobierno con la ley actual de comunicación nos sirve para poner la posibilidad de que se deje al menos del 10 al 20% de acuerdo al interés del medio de comunicación. Bien, queremos agradecerle a la licenciada Janine Cruz, asambleísta de CREO, quien en el marco de la Comisión de Derechos Colectivos está también discutiendo y dando forma a las reformas a la Ley de Comunicación.